¡Nos han pillado! Buenas. Vamos a tratar un tema que de hecho llevo bastantes días intentando buscar un hueco para hacer un vídeo respecto a él porque, bueno, tenemos que hablar de ese futuro de las videoconsolas en general, de las consolas de sobremesa de alta gama y potencia, y por otra parte también un poco sobre mi perspectiva de cómo están sucediéndose las cosas, aparte de, por supuesto, plantear un debate que muchos me estáis dejando en la caja de comentarios y también a través de las redes sociales, y es: con todo este cambio de políticas que ha hecho Microsoft y teniendo en cuenta que yo, donde mayormente juego, es en Xbox, ¿voy a cambiar de plataforma? ¿Me voy a ir a otro sistema? Hay gente que incluso me dice que ¿por qué hago tanto vídeo de crítica hacia Xbox últimamente? Hombre, yo si quieres les aplaudo por todo lo que acaban de hacer, me refiero. Yo si quieres digo, oye, bravo, bravo, muchas gracias, tenía ganas de que Game Pass me saliese a 30 pavos. No, obviamente eso pues yo no voy a ser aquí el que le dé palmas, aplausos y el que ponga ninguna clase de algodón. Obviamente analizo la situación en perspectiva a través de algo más grande, como lo que sucede en la industria del videojuego, pero sobre lo de cambiar de plataforma, pues es algo que también me han preguntado. Pues hay mucha gente que me plantea, ya que yo sobre todo estoy más bien afincado en el mundo de las videoconsolas, que por qué no me voy a PlayStation. Pues es una plataforma donde no solamente es que lleguen los títulos propios de Sony, de su propia compañía, obviamente, sino que además también llegan prácticamente todos los videojuegos de terceras compañías e incluso los videojuegos propios de Microsoft. Aquí pues de cara a futuro posiblemente veamos todo lo que se haya lanzado y todo lo que esté por lanzarse incluso día 1. Eso es así, Microsoft en PlayStation va a vender todo lo que saque, ya es cuestión de que lleguen a tiempo para ciertos desarrollos, pero bueno, hay otra gente que me plantea lo más básico del mundo: ¿por qué no me meto en el PC? Principalmente porque es la plataforma donde tienes todo el catálogo que existe prácticamente actual y del pasado. En el PC es donde mayor catálogo de videojuegos existe en este mundo y también mayor variedad de precios. Obviamente todos esos argumentos son completamente válidos, me refiero que no están diciendo ninguna mentira, son hechos objetivos que se pueden comprobar simplemente mirando estadísticas y mirando catálogos, no hay que darle mucha más vuelta de hoja. Comentarios, por cierto, que respeto plenamente cuando me lo ponéis en cada vídeo. Yo la clase de comentarios que no termino nunca de tragar o soportar son básicamente esos comentarios que te dicen que lo mejor es esto, lo mejor es tener una PlayStation y un PC, lo mejor es tener un PC y una Nintendo Switch, lo mejor es lo que sea. Creo que en la comunidad de jugadores no hay una frase más cuñada que esa. Aquí en España utilizamos mucho a esa expresión para referirnos a la gente que sabe de todo o que piensa que sabe de absolutamente todo y que tiene en posesión la verdad absoluta. Pero mirad, lo siento, eso no funciona así. Lo mejor para cada usuario lo determina ese usuario, principalmente porque aquí no hay hechos objetivos. Y voy a poneros varios ejemplos que entenderéis perfectamente. Para mucha gente, lo mejor es tener una Nintendo Switch y el FIFA. ¿Por qué? Porque esa gente lo que quiere es tener una consola que mueva a todas partes, que esté pues en un despacho, en el salón o donde corresponda tirado y echar un partido de fútbol. Para ellos lo mejor es eso porque no tienen tiempo para nada más. Simplemente se acomodan, se sientan, la disfrutan, la viven con esos videojuegos de fútbol porque a ellos no les interesa el Halo o el God of War. No les interesa absolutamente ni siquiera el Mario. Simplemente quieren su FIFA, su juego de fútbol y para ellos portabilidad y fútbol es todo lo que tienen que tener en su vida. Punto. A ellos no les digas que lo mejor es comprarse otra plataforma o tener otro sistema. No, porque ellos buscan esto particularmente. Igual que hay mucha gente que te puede decir, oye, mira, lo mejor es tener la PlayStation por todo el catálogo del mundo y eso, o tener lo que sea, que ahora lo vamos a ver a continuación, pero hay gente que solo se compró una videoconsola, una PlayStation en las 4000 ofertas que hay,
o una Series S por calidad-precio y solamente va a jugar al GTA. Tú a esa gente no les puedes decir que lo mejor es tener un PC. Porque es que en el PC está todo el catálogo, tienes acceso a todas las tiendas prácticamente, a todos los videojuegos, mejores precios, mayores descuentos y bla, 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 bla. Todo eso está muy bien, pero esa persona solo quiere el GTA. Solo quiere jugar ese juego y no va a comprarse ninguno más a lo largo de su historia, por lo cual para ellos lo mejor es una consola barata, sea cual sea, y comprarse el GTA. Con eso van servidos. De hecho, hay mucha gente que conozco que tiene tanto PlayStation como Xbox y ¿sabes qué? A la mayoría de juegos juegan en PlayStation no por un hecho objetivo e inconfundible, sino por algo tan simple como los trofeos. Hay gente que ciertos videojuegos a la hora de elegir los elige en PlayStation. Simple y llanamente por eso, por su colección de trofeos. Y oye, aquí no hay un dato objetivo que te diga que eso es bueno o malo, eso es una cosa propia y personal de ese jugador. Hay muchísima gente que es así y yo lo puedo llegar a entender, es un sistema mucho más completo, es un sistema bien ordenado y bla bla bla, y hay gente pues que con eso se siente cómoda. Al final todo esto es una mera cuestión de comodidad, una cuestión de que algo se adapte a tus necesidades, así que intentar ver aquí hechos objetivos, lo siento mucho, vuelvo a decir que me parece de cuñados. Y antes de terminar con las consolas, quiero también por supuesto dedicarle un pequeño espacio al mundo del PC, porque sí, la mayoría de comentarios en el canal realmente van enfocados a que muchos se van a instalar en el mundo del PC, que es algo mucho más completo, es algo donde pues es más difícil abusar del consumidor, porque no tienes que pagar el online, por ejemplo, no tienes que estar pagando los precios oficiales de ciertas tiendas y tienes muchas alternativas, como por ejemplo comprar videojuegos a través de Eneba, que te salen mucho más baratos, y en PC pues llega básicamente todo, no tienes los problemas que tienes en el mundo de las videoconsolas, y sí, como tal eso es una verdad como un templo, o sea, eso no es algo que se pueda uno sentar aquí a discutir, y en el largo plazo el PC te hace ahorrar muchísimo dinero si eres comprador habitual de juegos, porque al final te vas a ahorrar fácilmente más de 20 euros por título que salga al mercado. En el PC siempre lo vas a encontrar más barato, incluso el precio de base. Y más allá de eso, pues obviamente que a futuro todo depende de ti, de cómo compongas esa pieza. Al final pues vas a disfrutar incluso en las mejores condiciones ciertos videojuegos, pero repito, eso ya es algo un poco más complejo de comentar. Sin embargo, yo el motivo por el que no me instalo en el mundo del PC es por cuestiones laborales, principalmente porque toda mi vida he estado trabajando delante de ordenadores, toda mi vida, y cuando digo toda es básicamente desde niño, he estado delante de monitores y pantallas. Básicamente todos mis trabajos, salvo un par de ellos, han tenido que ver con estar delante de un ordenador, y en lo personal, cuando quiero disfrutar de mi hobby, a mí no me hagas sentarme delante de esa misma pantalla, delante de ese mismo teclado y delante de esa misma torre, porque básicamente, como diría la gente de día de hoy, me genera ansiedad. Ya llega un punto en el que necesito un sistema básico que tener puesto en la tele del salón de 70 pulgadas y disfrutar ahí de todo lo que tengo. Mismamente el año pasado, a través del PC empecé a jugar a varios videojuegos un poco para ver si esa experiencia me podría ir siendo conveniente, principalmente por todo lo que estaba pasando, ¿no? Jugué a varios videojuegos propios de Microsoft a través del PC, jugué también algunos exclusivos de consolas PlayStation como era Black Myth Wukong o Silent Hill 2 Remake, y honestamente creo que la experiencia de esos videojuegos la disfruté menos por el hecho de estar delante de un ordenador. Creo que la experiencia me empeoró mucho con esos títulos. De hecho, a día de hoy estoy replanteándome si comprarlos para la Xbox y tal, y pasármelos ahí de nuevo, principalmente porque es que creo que los voy a disfrutar muchísimo más. Al final, repito, es una cuestión plenamente subjetiva. No busquen ustedes aquí lógicas, porque al final no es una lógica que se rija por los mismos principios que tienes tú en casa, sino por los que cada uno tiene la suya y por su forma de vida y por su experiencia. En cuanto a las videoconsolas, el comentario habitual, irme a PlayStation. Mirad, es otro comentario bastante cuñado, principalmente porque yo cuando quiero irme a PlayStation lo único que tengo que hacer es apretar este botón del mando, ¿vale? Este mando, por cierto, lo tenéis reseñado en el canal, no es el propio oficial de Sony, es muy bueno.
Eso es lo único que tengo que hacer para irme a PlayStation. Y para irme a Nintendo, pues básicamente lo único que tengo que hacer es encender esta videoconsola. O sea, yo sobre esas cosas me he curado de espanto siempre. Mi primera videoconsola en casa fue una consola de Sega. Mi segunda videoconsola fue una de Sony, mi tercera una portátil de Nintendo, y así sucesivamente. Pasé por la Xbox 360, he pasado por múltiples plataformas a lo largo de mi vida. Yo no estoy afincado en una muy concreta, yo no estoy afincado a marcas, y eso es un mensaje que vengo trasladando en este canal desde el principio. Yo me voy a donde esté cómodo. ¿Sabéis por qué estoy cómodo en Xbox principalmente? Estoy cómodo porque me parece el sistema más cómodo a nivel general. Me refiero, compro un videojuego en Xbox y en muchas ocasiones, o al menos los títulos propios y otra parte de los terceros, me sirven para si algún día quiero jugar en PC, ahí me están esperando. Si algún día la nube termina de despegar, pues ahí me estarán esperando también, cuando los videojuegos sean como Netflix o sean como este tipo de cadenas, que simplemente se encender la tele, iniciar tu aplicación de juegos y sentarte a jugar. Pues en ese momento mis videojuegos me van a estar esperando ahí. Yo si me empiezo a hacer mi biblioteca en PlayStation, a mí eso me vale y me hace depender de una PlayStation, de que haya una consola PlayStation en mi casa, y generalmente creo que no voy a tener problemas para tener una, pero me refiero que no me resulta cómodo, simple y llanamente es que no me resulta cómodo. Y por catálogo, pues honestamente, salvo los juegos propios de Sony, es que prácticamente todo está llegando ya a la Xbox. Me refiero ya los Final Fantasy, el Silent Hill 2 va a terminar ahora su exclusividad, Black Myth Wukong y todos esos videojuegos, incluso los inéditos japoneses, está llegando básicamente todo. Me refiero, a mí es que no me falta nada. O sea, yo no tengo necesidad, ni he tenido problemas, ni he tenido, digamos, esa cuestión de, hostia, pues qué poco cómodo estoy aquí, he hecho en falta tener este catálogo, ¿no? Porque a largo plazo, primero de todo, me ahorro mucho más dinero en Xbox. Ya no solamente por la cuestión del Game Pass, que es lo fácil y sencillo de decir, es por la cuestión de que muchas veces os digo, mira, Ninja Gaiden 4, lo tenéis en EVA ahora mismo, la edición Premium a 60 pavos para la Xbox. En PlayStation tu opción es 80, si lo vas a comprar en digital, que es donde yo compro los videojuegos. Tienes la opción física por otra parte, pero esa a mí en lo personal no me interesa tanto. Como digo, son ese tipo de cuestiones. A lo que voy básicamente es que yo esta generación estoy cómodo donde estoy ahora mismo. Me refiero, yo no tengo la necesidad imperiosa de cambiar absolutamente nada. Mucha gente me comenta eso, que me vaya de Xbox a PlayStation por la subida de Game Pass. Y hombre, sería básicamente cambiarme de plataforma para gastar todavía más dinero. Y honestamente, yo el motivo por el que tengo una PlayStation o tengo una Nintendo Switch es por sus exclusivos, pero no porque eso me aporte ninguna ventaja. A mí una exclusividad no me aporta ventaja alguna, me aporta una necesidad de gasto adicional a los que ya tengo. Eso siempre lo dejaré de claro en este canal y nadie me lo va a discutir. La exclusividad al usuario no le aporta ventajas. Nunca jamás te ha aportado ventajas. La exclusividad solo aporta desventajas para los usuarios que no tengan esa plataforma, pero el usuario que la tenga, por muy exclusivo que sea, va a pagar el precio completo del videojuego o va a pagar los 30 pavos del Game Pass, da exactamente igual, te lo vas a comer sea exclusivo o no. Y la cuestión es que quizá no es tanto pensar en esta generación, sino en la generación que viene. La generación que viene, ¿qué es lo que va a pasar? Porque ya se está hablando de una PlayStation 6, que según algunos filtradores como este que trae toda la información acerca de AMD, no dice que estará para finales del 2027. Misma fecha que está prevista para la nueva Xbox según también algunos rumores, aunque hay otros que apuntan al próximo año 2026. Para mi gusto muy acelerado, pero ahora hablaré un poco de todo ese asunto. Bien, sobre esa próxima generación ya tendremos muchas cosas que comentar, pero lo primero y de base, yo compraré una plataforma u otra, me haré, digamos, consola principal, la que corresponda según lo que me ofrezca. Yo no sé cómo va a ser esa PlayStation 6. Me hago ciertas ideas de cómo va a ser la próxima Xbox, con esas características más propias de un PC, pero que sin embargo tendrán el funcionamiento pleno y clásico de una videoconsola. Pero para cerrar el tema, simplemente de cara a esa próxima generación os voy a decir una cosa. Acordaros del año 2020.
Acordaros de cuando precisamente muchos me habéis conocido en este canal, cuando iban a salir esas nuevas videoconsolas, íbamos viendo toda la actualidad de lo que nos iba a ofrecer la Xbox Series X, luego de la Series S, cuando muy poco a poco PlayStation nos iba contando sus novedades acerca de la PlayStation 5... Acordaros un poco de todas esas movidas. No meto en ese saco a Nintendo Switch porque esta ha llegado más tarde, es un lanzamiento reciente, pero aún así también tened en cuenta las muchas mentiras que se decían acerca de esta videoconsola y que por cierto se siguen diciendo. Pero en lo referente a PlayStation y a Xbox, ¿os acordáis del famoso Ray Tracing? ¿Os acordáis de esos anuncios del Unreal Engine 5 que lo iba a destruir absolutamente todo? Sí, sobre todo el rendimiento de los videojuegos, eso sí que lo ha hecho, pero nos mintieron mucho. Nos mintieron un montón. Yo esta generación debo decir que en cuanto a videojuegos, debe de ser de las mejores de la historia, si no quizá la mejor. Yo no he visto una cadencia de tanta cantidad y calidad ¡nunca! Y llevo viviendo los videojuegos desde principios de los 90. Es así, desde la Mega Drive. Llevo viviendo los videojuegos desde entonces y esta calidad y cantidad consecutiva de videojuegos, esta variedad que tenemos, jamás ha existido en esta industria. Es increíble. Pero en cuanto a sistemas, esta generación es decepcionante de narices. Me refiero, todo eso estaba muy bien, pero... En Xbox, por ejemplo, videojuegos que representen un salto generacional. Sí, podemos ver Flight Simulator, podemos ver Hellblade 2... ¡Punto! En PlayStation, ¿qué podemos ver aquí? Yo qué sé, Death Stranding 2 es una pasada como se ve. Ya independiente de que el videojuego me guste más o me guste menos, es increíble. 4 o 5 videojuegos y suma alguno de terceras compañías para ver realmente esa generación. ¿Va en serio? ¿Crees que esperar al sexto año para que otra vez la compañía Rockstar te traiga un videojuego que realmente se vea de nueva generación? A mí todo lo que me digan de la siguiente generación en cuanto a potencia, teraflops y toda esa clase de movidas, ya llega un punto que lo siento, yo no le voy a dedicar más del justo y necesario tiempo, porque sé a lo que voy, sé lo que me van a hacer de nuevo. Esta generación ha sido una generación de tránsito, pero es que el problema es que yo pienso que el resto de generaciones van a ser exactamente iguales, así que... Sobre a qué plataforma me paso o no me paso la próxima generación, eso ya la veré cuando lo tengas delante, porque una cosa es lo que me digan y otra cosa es lo que hacen. Pero sobre esto en la caja de comentarios me gustaría que me dejaseis todas vuestras opiniones como siempre y por supuesto disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.